Vamos a iniciar la implementación de la resolución 2275-2023. ¿De qué se trata esta resolución? Se trata del nuevo formato o implementación de los RIGs en formato JSON junto con el XML. Estos dos archivos en formato JSON, que son la información en salud o los RIGs, y el XML de la factura de venta en el sector salud, deberán ser transmitidos al Ministerio de Salud y a su vez el Ministerio de Salud nos retornará un número de radical. Dicho lo anterior, vamos a ver cómo es que se procesa. Antes de entrar en materia, vamos a ver qué es el formato JSON. El formato JSON es un único archivo. Este va a ser un único archivo. Ya no vamos a tener archivo de consulta, archivo de transacciones, archivo de procedimiento. No, vamos a tener un único archivo con una estructura, que esto es más tema técnico que de usuarios finales, con una estructura en el cual está toda la información en un único archivo mediante clases, notaciones, llaves principales, dentro de otras cosas muy técnicas y que no dan para este video manual. Vemos aquí un ejemplo de un archivo JSON de una factura de venta en el cual está la factura. Podemos ir a manera de estructura y para documentarnos rápidamente vemos que esto está agrupado. Por ejemplo, tenemos la factura, tenemos los usuarios y ahí vendrán todos los usuarios discriminados. Esto es un formato en archivo texto, pero con una estructura JSON, y ahí vemos la matriz de consultas, la matriz de procedimientos y cada uno de los datos. Como dijimos anteriormente, este es un tema muy técnico, pero a grosso modo es más o menos una orientación básica para las personas que manejan el tema del sector salud. Editarlo o cambiarlo manualmente va a ser muy complicado, porque este es un archivo que debe conservar una serie de estructuras, notaciones y estándares que no tienen que modificarse a menos que haya sido generado directamente del sistema. Ya entrando en materia y pasándonos al sistema, vamos a entrar a revisar qué parámetros necesito para tener éxito en la generación del archivo JSON. Lo primero que necesitamos del sistema es poder generar los RIGs en el nuevo formato JSON del sector salud, cumpliendo con lo dicho en la resolución. Primero que debemos hacer, vamos a ir a facturación, parámetros, conceptos y servicios. Aquí vamos a parametrizar nuestros servicios que tenemos en la IPS y le vamos a colocar la información que contiene el SISPRO. El SISPRO, para aquellos que no están documentados con el tema, es una plataforma web de información donde el Ministerio de Salud tiene todas las tablas o estándares para cierta información. Tiene, por ejemplo, este tema de finalidad del procedimiento. Entonces está ahí la finalidad del procedimiento. Esto es lo que está en el SISPRO. Y esto tiene un nombre y tiene un código interno. Entonces lo que tenemos que hacer es, todos estos servicios que tenemos que darle la respectiva parametrización en lo que se refiere al SISPRO. Aquí en estos servicios vamos a tener varios, que es la finalidad del procedimiento. Al final vamos a tener, si nos desplazamos al final, vamos a tener, por ejemplo, CIE 10 predeterminado, grupo SISPRO, servicio SISPRO. Si usted quiere ya parametrizar esta información, puede desplazar los campos para guiarse rápidamente, los desplaza al primer lugar y los coloca todo. Esto no va a cambiar el diseño ni la estructura aquí del sistema, solamente va a desplazar los campos y puede parametrizar todo lo referente al SISPRO en una sola vista. Entonces aquí tenemos que definirle la finalidad del procedimiento, el código internacional CIE 10 predeterminado para este procedimiento. En algunos formatos exigen el CIE 10, pero a veces no está o no lo capturan, como en el caso del laboratorio clínico. Entonces vamos a colocarle un CIE 10 predeterminado.
Recuerde que para buscar el CIE 10 puede ir a consulta, CIE 10 y busca aquí por ejemplo laboratorio y dice examen de laboratorio, por ejemplo el CIE 10 para el examen de laboratorio en el caso de laboratorio clínico o de espirometría es uno predeterminado que en caso de no encontrar un dato en la historia clínica va a tomar este CIE 10 predeterminado. Este campo CIE 10 será obligatorio. Por favor, no lo vamos a dejar vacío. Vamos a asignarle un CIE 10. El éxito de nuestro archivo JSON y de nuestros nuevos rigs que validen y salgan correctamente está en la parametrización que estamos realizando en estos momentos. Entonces vamos a colocar un CIE 10 predeterminado. Hay otro campo que es la finalidad del procedimiento y entre paréntesis dice SysPro. Eso quiere decir que esta información que está aquí es la información que está dentro de las tablas de parametrización del sistema del Ministerio de Salud. Así que este servicio vamos a darle una finalidad del procedimiento. Llegado el caso que en la historia no se diligencie, él tomará esta información. Este campo, esta columna, también es obligatoria. No vamos a dejar a ninguno sin diligenciar. Vamos a parametrizarlos todos. Entonces lo único que tenemos que hacer es, por ejemplo, vamos a parametrizar psicología. Entonces aquí vamos a seleccionar la finalidad del procedimiento de acuerdo a lo que está en el Ministerio de Salud. Buscamos la finalidad del procedimiento. Por ejemplo, vamos a darle valoración integral para la promoción y tratamiento. Seleccionamos y le damos guardar. Eso es todo. Entonces no debe quedar como está actualmente aquí un número, sino debe quedar el parámetro del Ministerio de Salud. Vamos por ejemplo aquí a PIP y vamos a darle por ejemplo protección específica, le damos guardar. Entonces la columna finalidad del procedimiento, entre paréntesis SysPro, toda debe estar diligenciada. Lo mismo el CIE 10. Luego vamos a la opción que dice grupo. Estos son los grupos que tiene creado el SysPro o Ministerio de Salud en sus tablas. Entonces, nuevamente lo que vamos a hacer aquí es seleccionar el grupo al que pertenece. Apoyo diagnóstico, atención inmediata, consulta externa, internación o quirúrgico. Entonces seleccionamos el grupo al cual pertenece. De aquí hay pocos. Entonces va a ser muy fácil parametrizar este grupo. Luego vamos a la opción que dice Servicio SysPro. Aquí vamos a seleccionar el servicio al que pertenece este parámetro de servicio que estamos configurando. Entonces vamos a, por ejemplo, laboratorio clínico. Aquí pertenece al laboratorio clínico. Tenemos en esa información que se despliega, tenemos dos columnas, una en el que está el grupo principal y otro en el que está el grupo el cual vamos a seleccionar. Por ejemplo, laboratorio clínico está en el grupo de apoyo diagnóstico y complementarios. Como dijimos, esta es la información que está en el grupo del SysPro y no se puede cambiar ni modificar porque este es un estándar. Entonces vamos a seleccionar en esta opción, vamos a seleccionar todos los parámetros. Vamos a dejar todo completamente diligenciado, la finalidad del procedimiento, el CIE 10 predeterminado, el grupo al que pertenece en el SysPro y el servicio en el que pertenece en el SysPro. De esta manera ya tenemos parametrizado lo correspondiente a los parámetros de servicio. Recuerde nuevamente, no vamos a dejar nada sin diligenciar, ya que el éxito de nuestro JSON depende de estos parámetros. Si tan solo uno de estos queda sin parametrizar y hay un producto que corresponde a estos, muy seguramente su JSON no pasará la validación. Una vez usted haya parametrizado esto, no olvide darle guardar. Si desea revisar y verificar que haya quedado guardado, puede ir a facturación, parámetros, conceptos, servicios. Y aquí vemos que todo está diligenciado y las columnas pues están en su respectivo orden. Como dijimos al inicio, el hecho de que desplace estas columnas de sitio lo hará únicamente para permitir el diligenciamiento más fácil.
Ese es el primer paso para la implementación de la nueva resolución en el sistema. La opción 2 tiene que ver con el tema de los productos o conceptos. Vamos a ir a facturación, conceptos, y aquí vamos a ver unas nuevas opciones. Para ver estas nuevas opciones vamos a intentar agregar un nuevo concepto. Digitamos el nombre, vamos a digitar por ejemplo un producto de prueba. Concepto RICS, vamos a decirle que es un RICS de consulta. Y en tipo de servicio, tipo medicamento, forma farmacéutica, concentración, unidad mínima dispensada, esto se atenúa, ya que en el RICS de consulta no va a necesitar ningún tipo de parámetro de esto. Simplemente vamos a continuar diligenciando como lo hemos hecho siempre los demás datos. Pero ¿qué pasa cuando de pronto es un RICS de procedimientos? Lo mismo. ¿Qué pasa cuando es, por ejemplo, un RICS de medicamentos? Aquí se nos habilita la opción tipo de medicamento y unidad mínima dispensada. Eso quiere decir que estas dos opciones, tipo medicamento y unidad mínima dispensada, deben diligenciarse directamente si es el RICS de medicamentos, sea RICS de medicamentos o RICS de medicamentos no POS. Seleccionamos RICS de medicamentos. En la opción tipo medicamento tenemos varias opciones: medicamento con uso con registro sanitario, medicamento con uso vital, preparación magistral, medicamento con uso no incluido y medicamento con autorización sanitaria. Hay una opción especial que tenemos que ver, que es la preparación magistral. Vamos a ver qué pasa cuando seleccionamos medicamento con registro sanitario. Seleccionamos y forma farmacéutica, concentración y unidad medida del medicamento no se nos activan porque la misma resolución nos dice que cuando el medicamento es diferente a preparación magistral, estas opciones las puede enviar en el JSON o en la información en nulo, es decir, usted no las necesita diligenciar. Lo que sí necesita diligenciar es la unidad mínima dispensada. Así que vamos a seleccionar la unidad mínima dispensada, por ejemplo, en cápsula. Si seleccionamos medicamento preparación magistral, se nos van a activar las opciones de que debemos diligenciar la forma farmacéutica, la concentración, tenemos que escribirla de acuerdo a la resolución, la unidad de medida del medicamento, están todas las unidades de medida, miligramos, microgramos, todo lo que necesitemos. Y estas opciones son las definidas en el CISPRO del Ministerio de Salud. Si cambiamos, por ejemplo, nuevamente a medicamento con registro sanitario, se nos limpiará estas opciones y solo quedarán estas opciones de unidad mínima dispensada y medicamento con registro sanitario. Entonces, recuerde que estas variables de forma farmacéutica, concentración y unidad de medicamento solo aplica para medicamentos con preparación magistral. Las demás aparece atenuada. Vamos a ver otra opción que está modificada aquí y tiene que ver con el tema de otros servicios. Cuando hacemos clic y seleccionamos que este concepto nos va a generar el RICS de otros servicios, se nos activa el tipo de servicio y estos tipos de servicios fueron cambiados en su código interno y en su descripción en el CISPRO del Ministerio de Salud. Ya no están los existentes que estaban antes, así que es muy necesario que tengamos que corregir, modificar o editar toda la información. Entonces es un trabajo que tenemos que hacer de reclasificar nuestros conceptos. Entonces cuando seleccionamos RICS de otros servicios, se nos activa que seleccionemos el tipo de servicio: dispositivos médicos, traslado, estancia, servicios complementarios, honorario. Estos son los que están en el CISPRO del Ministerio de Salud. Si seleccionamos consulta, los demás van a aparecer desactivados.
Cuando es raíz de medicamentos, preparación magistral, igual seleccionamos lo que se nos active y terminamos de diligenciar, le damos guardar y hemos creado el nuevo concepto. Esto es lo referente a los nuevos parámetros para estandarizar nuestro archivo JSON adecuado a la nueva resolución. Respecto a los productos ya existentes, tendríamos que realizar, abro comillas, una brigada de revisión de estos conceptos, ya que, como dijimos anteriormente, el éxito de esta parametrización es el éxito del JSON y el éxito de la implementación de la resolución y el éxito que usted pueda radicar su factura ante el Ministerio de Protección Social. Entonces podemos ir revisando, por ejemplo, uno a uno. Aquí podemos corregir concepto RIS de medicamento, revisamos si está correcto y simplemente le damos guardar. Para aquellos conceptos que tengamos dudas, por ejemplo, sugerimos revisar todo lo que sea correspondiente, por ejemplo, al centro de costos al RIS de medicamentos. Usted puede revisar que esté correctamente parametrizado o que genere el RIS de otros servicios. Selecciona y revisar el tipo de servicio. Aquí, como es otro servicio, se activa esta opción de aquí. Revisemos que haya una opción válida seleccionada, que esté seleccionada esto. Vamos a ir seleccionando y le damos guardar. Aquí nos pide el código CUX, vamos a diligenciar los demás datos que nos pide y le damos guardar. Servicios complementarios, en este caso es honorarios, le damos honorarios y vamos a ir revisando nuestros conceptos que estén debidamente clasificados dentro de los RIS. Nuevamente, RIS de medicamentos, por ejemplo, seleccionamos, siempre vamos a hacer clic, seleccionamos y vemos que esté correctamente parametrizado y con las nuevas variables de la resolución de los JSON, de la resolución de los RIS. Esto es nuestro éxito para poder generar los archivos JSON en el formato de la nueva resolución. Recuerde que esta información se la vamos a enviar al Ministerio de Salud y vamos a validarla y obtener un número de radicado. Dentro de una de las características de la información contenida en los RIS en el formato JSON está el tipo de documento de identificación y el número de documento de identificación de quien realiza la consulta, realiza el procedimiento u ordena otro procedimiento o un medicamento. Eso es una de las características, quiere decir que no existían en el RIS anterior. Quiere decir que por cada procedimiento, por cada consulta, por cada medicamento que se contenga en el RIS o que cobremos en el RIS, tenemos que identificar quién lo envió, el tipo de identificación de quien lo envió y el número de identificación de quien lo envió o quien lo ordenó o quien lo realizó. Dicho lo anterior, vamos a ver qué parámetros debemos tener en el sistema para que esta información pueda ser diligenciada y capturada exitosamente. Lo primero que tenemos que hacer, como dijimos anteriormente, es saber quién diligencia la información y de esa forma poder estampar en el JSON el número de identificación y el tipo de identificación de la persona que realizó el procedimiento o que realizó la consulta o que ordenó el procedimiento. Vamos a ir a seguridad, usuarios del sistema. Aquí en usuarios del sistema vamos a encontrar un campo en la parte derecha que dice tipo, identificación y número de identificación. Vamos a seleccionar el tipo de identificación de este usuario y el número de identificación. Como vemos, ya en el sistema
aparece que es obligatorio este dato del diligenciamiento. Le damos guardar. Le damos guardar y así todos nuestros usuarios se va a necesitar que tengan el tipo de identificación y el número de identificación. De esta manera, como dijimos al inicio de este video tutorial, el éxito del JSON depende de la correcta parametrización del sistema. Para los nuevos usuarios se va a tener que diligenciar correctamente porque el sistema ya obliga. Pero para los que ya existen y se están migrando al nuevo formato de los RIGs, vamos a necesitar, abrimos comillas, una brigada, cerramos comillas, de corrección de información, en el cual podamos tomar todos los usuarios y clasificarles y diligenciarles su tipo de identificación y su número de identificación respectivo y darle guardar y así consecutivamente uno por uno. Esto con el fin de que en el RIGs nuevo, en la información nueva que se irá a transmitir, cada vez que se vaya realizando una consulta, va quedando estampado qué usuario fue quien realizó la consulta, quien realizó el proceso en el sistema y por ende se va a poder capturar el tipo de identificación y número de identificación. Ese es el primer paso en cuanto a la característica que hemos mencionado, que en todos los RIGs ahora tiene que salir el tipo de identificación o número de quien hace el procedimiento o quien lo ordena. Pero ¿qué pasa cuando es, por ejemplo, medicamentos? ¿Qué pasa cuando es otros servicios que no están dentro del sistema? En el caso de laboratorio clínico, medicina ocupacional, medicina general y los demás, no va a haber problema porque hay historia dentro del sistema. Lo único que tenemos que hacer es ir a seguridad y parametrizar los usuarios correctamente. En el caso de medicamentos u otros servicios, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Cuando vamos a la orden de servicio, vamos a digitar una orden de servicio, busquemos un paciente, busquemos una empresa, seleccionamos todos los parámetros y vamos a digitar un concepto. Por ejemplo, iniciemos con optometría. Ahí no nos pide ninguna información adicional. Pero ¿qué pasa si es un medicamento? Cuando es un medicamento, el sistema nos pide el tipo de identificación de quien ordena. Seleccione un tipo y número de identificación de quien ordena y el número de identificación. Ya para el próximo, como estos se digitan son órdenes, en este caso estamos digitando una orden o una fórmula, por ejemplo, será el mismo profesional para el próximo. Entonces vamos a digitar otro medicamento, vamos a buscar un medicamento aquí. Ya está en la lista, pero como ya está en la lista nos lo cargó nuevamente, pero vemos que no nos pidió porque él ya está tomando el anterior. Vamos a eliminarlo para poder hacer el ejercicio. Vamos a acetaminofén y vemos que como ya digitamos el quién ordenó, pues ya no nos lo vuelve a pedir. Esta es la forma de capturar quién ordena el producto que estamos ingresando en la orden de servicio, porque este producto no tiene una historia clínica donde diligenciar o estampar esa información. Tampoco tenemos, por ejemplo, en el caso de honorarios, por ejemplo, también nos va a pedir el tipo de identificación y número de identificación. Esta información se va a poder corregir posteriormente, por ejemplo, por órdenes del día. Vamos a buscar en órdenes del día y aquí en la parte inferior vamos a poder ver el tipo de identificación de quien ordena y el número de identificación. Vamos a darle clic derecho y donde dice
corregir autorizaciones de servicio. Entonces tenemos el número de autorización del servicio y el tipo de identificación y número de identificación de quien ordena por si deseamos corregirlo. En caso de no tener tipo de identificación o número de identificación, usted puede seleccionar cualquiera y colocar cualquier número y corregirlo posteriormente. El sistema validará esta información antes de generar los RICs. Entonces, como mencionamos al inicio de esta sección del video tutorial, una de las características de los nuevos RICs en formato JSON de la resolución es que todo procedimiento tiene que llevar quién lo ordena o quién lo diligencia. Nuevamente tenemos que ir a seguridad de usuarios, colocarle el tipo de identificación y número. Recuerde que el número de identificación de cualquier persona tiene que ir sin puntos, sin comas, sin separadores de miles, sin dígitos de verificación, sin ningún carácter especial, rayas, puntos, comas, pesos, solamente numérico o alfanuméricos llegado el caso, pero sin caracteres especiales. Vamos a corregir toda esa información y lo que vamos a hacer es guardar. Entonces tenemos que diligenciar esa información de usuarios a manera de brigada de corrección de información, de parametrización, antes de ir migrándonos a la nueva versión de los RICs. Para la transmisión exitosa del archivo JSON y del XML al Ministerio de Salud, tenemos que enviar el archivo de facturación o XML con el formato del sector salud. ¿Cómo se parametriza que nuestro cliente, que nuestra factura se genere con ese formato? Recuerde que esta información tiene que parametrizarse antes de transmitir la factura, porque el XML se genera al momento de transmitir la factura. Una vez generada la factura de venta, el XML no podrá ser modificado y no deberá ser modificado, so pena de una posible investigación por parte de la DIAN. Lo mismo los XMLs y documentos que genera el Ministerio de la Protección Social. Estos no deben ser editados. ¿Cómo se parametriza una empresa para que genere en formato del sector salud? Vamos a ir a facturación, empresas, administrar empresas. Aquí aparece toda la lista de empresas. Vamos a ir a la opción que nos dice sector. Aquí tenemos por definir, entonces tomará por defecto la factura convencional del sector comercio. Si seleccionamos salud, nos generará el XML en formato del sector salud. Si usted es una IPS y requiere radicar sus cuentas en el Ministerio de Protección Social, deberá para todas sus empresas seleccionar el sector salud. Si esa empresa en específico no requiere ningún tipo de radicación de la factura en el Ministerio de Protección Social, pues simplemente usted selecciona comercio. Sin embargo, con el tiempo el Ministerio de Salud va a ir exigiendo que todas las IPS transmitan prácticamente todas las facturas de venta, en razón a que esta información no es únicamente para efectos del sector de facturación o de la DIAN. Esta información también el Ministerio de Salud la va a usar para temas estadísticos y epidemiológicos, y centralizará toda la información de epidemiología en el Ministerio de la Protección Social Bogotá, y a su vez lo compartirá con las entidades descentralizadas. Eso quiere decir que con el tiempo no vamos a tener que enviar ningún tipo de información estadística o información de RICs a las entidades descentralizadas. Todo se centralizará en el Ministerio de la Protección Social. Por ende, es importante que usted genere o seleccione la opción correcta para generar el XML. Recuerde, si usted actualmente, la empresa con la que contrata, llámese EPS o no EPS, le exige sus RICs
y XML en formato del sector salud y le exige validarlo en el Ministerio de Salud, usted tendrá que previamente seleccionar sector salud y le da a guardar cambios. Ese es el siguiente parámetro obligado de corrección y administración de datos que tenemos que hacer para generar exitosamente nuestro JSON. Esta opción del sector salud aplica para la generación del archivo XML. Eso quiere decir que si bien nuestro archivo JSON puede generarse exitosamente, cuando vayamos a subir esa información con el XML al Ministerio de la Protección Social, muy seguramente el ministerio nos rechazará el XML porque no está en el formato del sector salud. Entonces recuerde, antes realizar la corrección respectiva, antes de procesar la facturación. ¿Qué debe tener en cuenta al momento de facturar empresas? Vamos a facturar esta empresa. En las opciones que nos aparecen aquí es importante tener en cuenta el tipo de facturación que vamos a realizar, si es por evento o si es capital. Si es por evento, algunas variables del JSON como copagos, como cuotas y demás, si es por evento se tomarán. Si es capitado, la resolución nos dice que la dejemos en 0. Entonces, tenga muy en cuenta el tipo de factura que usted va a generar, ya que cuando vayamos a generar el JSON, él tomará este tipo de información que usted le ha suministrado previamente. Luego que tenemos toda la parametrización descrita anteriormente, parametrización de facturación, parámetros servicios, parametrización de los usuarios dentro del sistema para estampar tipo, documento, número de identificación, parametrización de los conceptos al momento de ser creados, la captura de datos de quien ordena al momento de la orden de servicio y la parametrización de las empresas. Cuando tengamos ese conjunto de datos y que hayamos facturado, vamos a poder generar nuestro RICS. Vamos a facturación, gestión de documento, vamos a ubicar una factura, por ejemplo esta factura de venta, y vamos a hacer lo mismo. Este proceso que estamos realizando aquí lo vamos a realizar de manera manual para generar un RICS. Vamos a darle clic derecho y vamos a darle generar RICS. Aquí hay un par de opciones nuevas que tenemos que seleccionar. Como tenemos que hacer una transición en el formato antiguo TXT y el formato JSON, usted tiene la opción de generarlo en formato TXT, que son los antiguos archivos planos, o en formato JSON. Y al momento de seleccionar formato JSON, se nos activa si deseamos incluir el XML y el PDF cuando vayamos a generar esos RICS y que nos dejen en nuestro directorio. Vamos a seleccionar un directorio. Vamos a decirle que es el directorio masivo. Para efectos de este video tutorial vamos a seleccionar formato TXT y formato JSON y le decimos que incluye el XML. Ahí nos generó en el antiguo formato de archivos TXT y nos trajo el XML y nos generó el archivo JSON. Vamos a eliminar esta información y vamos a volver a generar. Vamos a seguir generando las diferentes opciones. Entonces generamos en formato TXT, formato JSON, generamos RICS, nos da el número de remisión porque estamos generando en la versión antigua. Aquí tenemos las dos versiones de los RICS conviviendo, llegado el caso de hacer la transición, y el formato JSON. Vamos a generar ahora en solo formato JSON. Borremos esta información, generemos en formato JSON y ahí vemos nuestro archivo JSON. A nuestro JSON, supongamos, tenemos que incluirle para que nos traiga el XML de la factura electrónica, que es la información que tenemos que subir al validador del Ministerio
de salud, y allá con el formato archivo JSON y con el XML nos dará el número de radicado. Generamos RIGs, aquí tenemos el XML y el archivo JSON. Esta es la información que usted tiene que subir al validador del Ministerio de Salud. Este es un proceso que hasta ahora lo estamos viendo manual. Esperamos que con los desarrollos que haga el Ministerio de Salud podamos automatizarla y obtener un número de radicado más automático. Si editamos nuestro archivo JSON como cualquier editor, vamos a poder verlo en la estructura que nos dice la resolución. Esta es la estructura que nos dice la resolución, lo cual es un poco complicado a simple vista analizarlo, pero esta información es la que la resolución nos da. Recuerde que toda la información que está aquí, posiblemente haya unos campos que son calculados, otros campos que se pueden agrupar, que puede agruparse la información o que puede ordenarse o identificarse mediante un número. Si usted llega a editar este archivo por alguna razón, posiblemente obtendrá errores. Si llegado el caso no sabe lo que está editando o cambia la estructura del archivo. Entonces aquí tenemos igual el XML. Este XML no debería ser editado por el cliente bajo ninguna circunstancia, ya que es el XML que ya está firmado y validado ante la DIAN. Y así podemos continuar, por ejemplo, podemos incluir el XML y el PDF. Si usted requiere, por ejemplo, la representación gráfica de la factura de venta, ahí la tenemos, la representación gráfica, el XML y el archivo JSON. Esta es toda la información que necesitamos para subir, validar e iniciar el proceso de implementación completa de la resolución de los RIGs del año 2024. Entonces, para el éxito de esta información y de la automatización posterior a este video manual, la idea es que dependiendo de los desarrollos del Ministerio de Salud podamos automatizar mucho más rápido la validación y la obtención del número de radicado de la factura electrónica de venta. Recuerde que usted puede generar los RIGs sin aún haber transmitido la factura. Esto si llegado el caso la empresa le exige, por ejemplo, el JSON antes de transmitir la factura o cualquier otro término contractual que usted tenga con sus clientes. Entonces estamos buscando hacer una transición donde convivan los procesos antiguos en formato TXT, los RIGs de la resolución 3374 de 2000 y los nuevos RIGs en formato JSON de la resolución de 2023.